Vamos a empezar. Somos poquitos, pero bueno, ya son más de las 10. Me dijo Rodríguez que la clase pasada habían preguntado por los ejercicios 24 y 28 y él los había llegado a hacer. Así que pienso que podemos empezar con eso, como para cerrar la parte de cálculos de potencial, y luego avanzar con la guía número 2, que es lo que nos toca hoy, que es la parte de capacidad. Que de todas maneras, bueno, van a ver que los cálculos de capacidad fundamentalmente se basan en calcular potenciales eléctricos, así que vamos a estar practicando un poco esto mismo. Así que si les parece, vamos a hacer eso. Hacemos el ejercicio 24 y 28 de la guía 1 y después empezamos con la guía número 2. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno. Dale, profe. Díganme si se escucha ahora que cambie el micrófono. Hola, profe, sí se escucha. Bueno. El ejercicio 24 es un conductor hueco, perdón, hueco no, un conductor esférico de radio A tiene carga Q. Lo lleno de gris acá en la figura. Se encuentra en el interior de una esfera conductora hueca concéntrica de radio B, tal como se indica en la figura que junta a la derecha. Bueno, obviamente estamos viendo que es un problema que tiene una altísima simetría. La cáscara hueca de radio B está conectada a tierra a través de una batería que mantiene a esa cáscara a un potencial de 1, ¿no es cierto?, respecto de tierra. Tenemos que calcular las cargas, tanto en la superficie interior como exterior, cáscara hueca, y después encontrar, una vez que tenemos las funciones de las cargas, la expresión del campo eléctrico y el potencial para cualquier punto del espacio. Y bueno, obviamente va a estar expresada en términos del radio, porque el problema tiene simetría esférica, pero en definitiva lo que tenemos que hacer es encontrar campo y potencial para todo punto del espacio. Entonces, vamos a hacer lo que hacemos siempre cuando queremos resolver un problema de este tipo, o generar un problema de física, que es empezar con un gráfico que nos permita representar lo que está sucediendo, ¿cierto? Tenemos este conductor, que dijimos tiene radio A, esta otra cáscara que tiene radio B, se ve que es muy delgada la cáscara. Esta esfera es maciza, conductora, y esta cáscara, bueno, es hueca, ¿no es cierto?
solamente este espesor que es muy, muy pequeño de material, pero este es hueco. Acá, digamos, entre la cáscara y la esfera hay vacío, lo mismo que acá afuera. Vamos a aclarar algo que nosotros ya sabemos, pero lo vamos a poner en palabras, y es que si bien la cáscara, perdón, si bien la esfera es maciza y tiene material en todo el volumen, por lo tanto podríamos tener carga en todo el volumen, en realidad al ser conductor ya sabemos el comportamiento de las cargas, cómo va a ser, y es que se van a encontrar en la superficie. Es decir, que si bien es macizo, este, esta parte, ¿no es cierto?, de este conductor, la carga va a estar depositada únicamente en la superficie porque no esperamos encontrar cargas en el volumen de un conductor en el interior electrostático. Entonces, de haber carga va a estar en la superficie. Esto tiene radio A y carga U. Esta cáscara de acá afuera, en principio no sabemos cuánta carga tiene, pero tenemos una condición y es que está conectada a tierra mediante un potencial V1. Al ser nuevamente conductora esta carga, esta cáscara, de vuelta no esperamos encontrar carga en el volumen. Por lo tanto, de haber carga, se va a encontrar en la superficie. La cuestión que tenemos que tener en cuenta en este caso, y es importante, y a veces no es tan fácil de ver, es que una cáscara tiene dos superficies. Entonces tiene dos ubicaciones posibles en las cuales espero encontrar carga eléctrica. Una es la superficie interior y otra es la superficie exterior. Esto seguramente ustedes ya lo estudiaron en la clase pasada con Rodríguez, pero de todas maneras lo vamos a volver a repasar. Si esta cáscara es susceptible a tener carga adentro, a esa carga yo le voy a llamar carga interior. Y a la carga que pueda estar depositada en la superficie exterior de esta cáscara le voy a llamar carga exterior. Entonces, tengo tres superficies en las cuales se puede haber distribuido carga. Independientemente de que esta cáscara esté conectada a una FEM o no, si yo hago lo siguiente, es imaginar una superficie cerrada que va por adentro del volumen de la cáscara, ¿sí? Una superficie cerrada. Si quieren, es una cáscara esférica concéntrica con la cáscara y la esfera, pero está dentro del volumen de la cáscara. Y planteo la ley de Gauss aplicada a esta superficie, me encuentro con que el flujo de campo eléctrico a través de esta superficie, sigma, es igual a la carga encerrada sobre epsilon cero, como lo venimos trabajando. La cuestión es que, por estar esta cáscara dentro del volumen de un conductor, entonces estoy seguro que, bueno, obviamente porque estamos ante un problema en el cual hay equilibrio electrostático, entonces estamos seguros que en todos los puntos de la cáscara, ¿sí?, que está adentro del volumen del conductor, el campo eléctrico es nulo, porque es lo que esperamos dentro del volumen de un conductor. Por lo tanto, si no hay campo eléctrico, no vamos a tener flujo a través de esa cáscara. Si el flujo a través de la cáscara es cero, entonces la carga encerrada también lo es. Solamente puedo tener carga encerrada en esta cáscara en la superficie interior y en la esfera. ¿Eso qué me dice? Me dice que la carga de la esfera más la carga interior, no, la superficie de la esfera más la carga interior, que es el total de la carga encerrada, da resultado cero. Por lo tanto, la carga interior es igual a menos Q. Y esto es independientemente de si acá tengo una FEM, si acá no tengo una FEM, si esta FEM tiene magnitud de 1, B2, B3 o 0, da lo mismo. ¿Sí? Lo mismo que esta esté desconectado, da lo mismo, no importa.
Yo acabo de demostrar que la carga de la superficie interior de la cáscara es opuesta a la carga que está encerrada adentro de la cáscara. ¿Sí? Ahora, la carga total que vaya a tener esta cáscara, ¿sí? La carga de la cáscara, llamémosle si quieren Q sub C, va a ser igual, obviamente, a la carga que tenga en su superficie interior más la que tenga en su superficie exterior. Wnt más Wext. Pero si ya sabemos que la carga interior es igual a menos Q, la carga de la cáscara será la carga exterior más menos Q. ¿No es cierto? Y esta ya es una relación que nos va a servir y en principio ya nos dice que la carga que vaya a tener la cáscara va a estar distribuida en las dos superficies. Si bien la de adentro solo depende la carga que tengo acá, ¿sí? El resto va a depender de las condiciones adicionales que tenga el problema. En este caso, esta FEM B1, que es capaz de bombear cargas hacia un lado o hacia el otro para asegurar que el potencial de esta cáscara es B1. Entonces, ¿a dónde va a ir a parar toda esa diferencia de carga? Obviamente a la superficie exterior de esta cáscara. No tengo otro lugar donde esa carga se puede distribuir. Ahora la cuestión es que el potencial en todos los puntos de esta cáscara es B1. ¿Sí? En un conductor, por lo tanto es equipotencial, todos sus puntos, o sea, todos sus puntos son equipotenciales. Es decir, que el potencial aquí, por ejemplo, tiene que ser B1. El potencial aquí tiene que ser B1 y el potencial aquí tiene que ser B1. Eso nos va a servir para calcular cuál es la carga que tiene que tener esta cáscara. Porque es justamente la carga necesaria para que el potencial en la cáscara sea B1. ¿Cómo hacemos? Calculamos entonces el potencial. Planteamos cuánto vale el potencial de la cáscara. En este caso, el potencial lo voy a calcular integrando el campo eléctrico. ¿Sí? Lo vamos a calcular por definición. Voy a decir que el potencial... Profe, hay un mensaje en el chat que dice, profe, ¿podés repetir lo de QC? QC es la carga de la cáscara. ¿Sí? Ahora dijimos que la carga de la cáscara puede estar distribuida en dos superficies, en la superficie interna y en la externa. Solo dije eso. ¿Qué es eso? Es lo mismo que decir que la carga de la cáscara es la carga interior, carga de la superficie interior, más la carga de la superficie exterior. Y solo mencioné y reemplacé que la carga de la superficie interior es conocida, que vale menos Q. Lo obtuvimos acá arriba. Eso, nada más. ¿Está claro? Bueno, bárbaro. Entonces voy a decir lo siguiente. El potencial en la cáscara, ¿sí? Voy a decir potencial en la cáscara, es igual a menos la integral de camino del campo eléctrico entre infinito y la cáscara, y esto tiene que ser igual a B1, porque así lo asegura esta FEM. ¿Estamos? La integral de camino tiene que ser B1 porque la integral de camino es el potencial por definición, o la diferencia de potencial por definición, pero estoy calculando ahora un potencial absoluto viniendo desde infinito. Entonces, ¿cómo trabajo? Si estoy haciendo una integral por bilíneas desde infinito hasta la cáscara, tendré que encontrar cuánto vale el campo eléctrico en todos los puntos entre infinito y la cáscara. En todos los puntos entre infinito y la cáscara. No puedo calcular el campo eléctrico en este punto e integrarlo. ¿Sí? Necesito una expresión genérica para el campo eléctrico que sea válida para todos los puntos desde el infinito hasta la cáscara. ¿Cómo lo hago? Bueno, una posible solución, la calcular ese campo eléctrico es
imaginar una superficie gaussiana sigma 1, cerrada, obviamente, para que sirva para plantear la ley de Gauss, y allí digo que el flujo de campo eléctrico a través de sigma 1 es igual a la carga encerrada en sigma 1 sobre epsilon 0. La carga encerrada en sigma 1, fíjense que coincide con la carga de la cáscara más la carga de la esfera. ¿Sí? Cualquiera sea el radio de esta superficie cerrada, sigma 1, que tiene forma de cáscara esférica, ¿no es cierto? Cualquiera sea el radio de esa superficie, mientras que sea mayor a B, ¿sí? Mientras que incluya la cáscara y la esfera, en todos los casos la carga encerrada va a ser la carga de la cáscara más la carga interior. ¿Sí? Si se fijan, la carga de la cáscara más la carga interior es la suma de esto, de la carga de la cáscara más Q. Siendo que la carga de la cáscara es la carga exterior menos Q, y a eso le tengo que sumar Q, lo que obtengo es que la carga encerrada en mi superficie gaussiana coincide con la carga exterior de la cáscara. ¿Sí? Obviamente lo puedo decir de esta manera, fíjense, la carga encerrada es la carga esta más la interior más la exterior. Como esta y esta son opuestas, la suma de las tres es solamente la carga exterior. Así que esto se resume en carga exterior sobre epsilon 0. Por la simetría del problema, cosa que nos hemos tomado tiempo en discutir en la clase pasada, nos damos cuenta que el campo eléctrico en magnitud va a ser el mismo en todos los puntos de mi cáscara imaginaria, en la superficie sigma 1. Y en todos los puntos va a ser el área paralela al campo eléctrico, por todas las mismas condiciones que ya venimos discutiendo. Por lo tanto, este producto escalar de campo y área se resuelve como componente radial, planteando un sistema de referencias esférico con el cero en el centro de la cáscara y de la esfera, y un radio que, bueno, obviamente crece en esta dirección, ¿no es cierto? Si planteamos esto, este producto escalar, ese producto escalar, se resuelve como componente radial del campo eléctrico por diferencial de radio. Sucede que la componente radial del campo eléctrico, como ya mencionamos, explicamos, es constante en todos los puntos. Por lo tanto, es constante para esta integral. ¿Sí? Ojo que vengo diciendo mal esto, porque planteé la de Gauss. Esta no es la integral también, esta es la integral de área. ¿Sí? El flujo de campo eléctrico a través del área. Esto es diferencial de área, la componente radial del vector área. Que bueno, si sumo los diferenciales de la componente radial del área para toda la superficie de esta cáscara, voy a obtener acá la superficie de sigma 1. Sigue siendo sigma 1 y esto es una superficie cerrada. Esto igual a la carga exterior sobre epsilon 0. De aquí puedo sacar que la componente radial del campo eléctrico es igual a la carga exterior sobre epsilon 0 multiplicado por el área de mi superficie sigma 1, que conociendo el radio de mi superficie sigma 1, digamos que está a un radio R genérico, que tiene un radio R genérico, es igual a 4 pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Y esta expresión que encontramos para la componente radial del campo eléctrico es válida mientras el radio sea mayor a B. ¿Sí? Es para puntos exteriores de mi arreglo.
¿Estamos hasta acá en cuanto al cálculo del campo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, sigamos un poquito más. A esto que Profe, te hago una encontramos... pregunta. Sí, Perdón, pregunte. La carga exterior sería Q, entonces, ¿sería igual a Q? No sé cuánto vale. La interior es igual Ah, a menos Q, la exterior no sé. bien. ¿Sí? Pero la carga interior no es igual a la exterior, o No, eso no. no tengo ninguna relación entre la interior y la exterior. Ok. Podemos decir que si la carga de la cáscara es cero, por poner un ejemplo cualquiera, la interior más la exterior dan cero. Pero si la carga total de la cáscara es 2 microcoulomb, Q más QX es 2 microcoulomb. No sabemos cuál es la cáscara de la carga de la cáscara. Porque es la carga necesaria, el potencial de la cáscara sea B1. Bien, ¿Sí? gracias. Sí, gracias. Bueno, sigamos entonces. Voy a aplicar este resultado que obtuvimos acá a esta ecuación que está acá arriba, ¿cierto? Voy a realizar esta integral reemplazando el integrando por esto. Y fíjense que como el campo eléctrico solamente tiene componente radial, esto se puede escribir de la siguiente manera. Fíjense, permiso, ¿no? La integral curvilínea del campo eléctrico puede ser escrita directamente como la componente radial del campo eléctrico, Ux sobre epsilon 0, 4 pi r cuadrado, por diferencial de R. Porque tanto diferencial de camino, si me muevo sobre el radio desde el infinito hasta la cáscara, tiene componente solamente radial, ¿sí? Y el campo eléctrico tiene solamente componente radial. Por lo tanto, en coordenadas esféricas, ese producto escalar se resuelve de esta manera, sin usar módulos ni cosas raras que después no nos permiten determinar los signos. Esto, integrado desde infinito hasta la distancia b, medida en el radio r, ¿sí? Llegando hasta la cáscara, tiene que ser igual a B1. Y de acá yo puedo resolver directamente cuánto vale la carga exterior que hace que el potencial en B o en la cáscara sea igual a B1. Quieren resolvemos esa integral. Lo voy a hacer acá. Voy a volver para abajo. Me queda Ux sobre epsilon 0, 4 pi 1 sobre r cuadrado es 1, la primitiva de 1 sobre r cuadrado es menos 1 sobre r, el menos se va con esto. 1 sobre r hago barrow entre b y infinito y me queda 1 sobre b. Esto es igual al potencial B1. Por lo tanto, la carga exterior, vemos que sí depende de B1, es epsilon 0 por B1 por 4pi por B. Nuevamente, lo que podemos ver es que la carga necesaria para que se cumpla esta condición de contorno está depositada en la superficie exterior de esta cáscara, no en la interior. En la interior tenemos la carga que sea necesaria para apantallar el campo que genera esta carga Q. ¿Sí? Acá vamos a ver una carga siempre opuesta al de esta esfera. ¿Se entiende esto que hicimos? Bueno, vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a encontrar el potencial en todo el punto del espacio. Eso lo podemos hacer perfectamente. No entiendo lo de apantallar. Es una manera de decir que la carga que voy a tener en la superficie interior de esta cáscara va a ser la necesaria para que, independientemente del valor de carga que yo tenga en la esfera, el campo eléctrico acá sea cero.
¿sí? Y acá tengo 2 microcoulomb, acá voy a tener que tener menos 2 microcoulomb para que el campo casi a cero. Y acá tengo menos 5 microcoulomb, acá voy a tener que tener 5 microcoulomb para que el campo eléctrico acá adentro sea cero. ¿Sí? Siempre voy a tener el opuesto a esta carga para que el campo eléctrico sea cero adentro del volumen del conductor. Eso responde la pregunta de Denise. Bueno, y respecto a lo que dice Juan Cruz, ¿por qué integro hasta B? Porque estoy haciendo la integral de camino del campo eléctrico viniendo desde el infinito hasta la cáscara. ¿Sí? ¿Cuándo llego a la cáscara? Y bueno, cuando estoy a una distancia B del centro de mi sistema de referencia. ¿Por qué B? Bueno, porque B justamente es el radio de la cáscara. ¿Sí? Integro desde el infinito hasta acá. ¿Queda claro? Bueno, perfecto, seguimos. Lo que voy a hacer ahora es extender esto y calcular el campo eléctrico del potencial en todo punto del espacio. Pero ahora lo puedo hacer porque sé cómo está distribuida la carga. Q menos Q y bueno, esto que calculé en la carga exterior. Antes no sabía cómo estaba distribuida la carga. Ahora que sí lo sé, puedo empezar a calcular potencial. Calcular el potencial afuera del arreglo ahora me va a resultar trivial. Van a ver. Vamos a hacer lo siguiente. Yo calculé el potencial en la cáscara, integrando el campo eléctrico, que encontré cuánto vale, desde el infinito hasta la cáscara. Ahora, si quiero encontrar el potencial en cualquier otro punto del espacio exterior, tengo que integrar la misma expresión, nada más que no hasta B, sino hasta un radio genérico por acá. Eso me va a servir para cualquier punto entre infinito y B. Y voy a hacer eso. Pero lo voy a hacer directamente acá. Fíjense, B1 es el potencial en B. ¿Sí? Pero si quiero el potencial en otro punto, por ejemplo, a una distancia genérica, R, este es el menos de la definición del potencial. Entonces lo que voy a hacer es integrar desde infinito hasta R. Es el único cambio que tengo que hacer. Y ese valor de R coincide con B, entonces estoy integrando de infinito hasta B y llegué a la cáscara. En ese caso el potencial es B1. Pero si integro hasta un R mayor a B, por ejemplo hasta 2B, bueno, el valor de potencial que voy a obtener es diferente, es otro, es el de esos puntos. Vamos a hacer una cosa, como tengo R acá y R acá, voy a llamarle a eso R', se termina el problema. Ahora resuelvo eso y obtengo que el potencial a una distancia genérica R es igual a Q exterior sobre 4pi epsilon 0 y de vuelta a la primitiva de 1 sobre R al cuadrado, que es menos 1 sobre R, menos se va con menos, y esto me queda así. Ese es el potencial para cualquier valor de R mayor a B. Si quieren, reemplazamos a Q exterior por lo que vale, que es epsilon 0 B1 4pi B. Epsilon 0 B1 4pi por B sobre 4pi epsilon 0 R. Epsilon 0 se va con epsilon 0, 4pi se va con 4pi. Esto queda B1 por B sobre R. Y esta expresión, bien dijimos, es válida para R mayor a B. ¿Queda claro lo que encontramos y cómo lo encontramos? Encontramos el potencial para cualquier punto exterior a la regla. Y debemos verificar que esta expresión para R igual a B, ¿sí? Es decir, cuando R coincide con el radio de la cáscara, es decir, cuánto vale el potencial en la cáscara,
debe darme B1 porque es mi condición de contorno. Si yo reemplazo a R por B, se cancela B con B y me queda B en la cáscara igual a B1, lo cual es consistente con lo que venimos diciendo. ¿Se entiende esto hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bueno, perfecto. Sigamos entonces. Ahora, necesito encontrar el campo en la cáscara misma, en todos los puntos interiores a la cáscara. Y eso, bueno, ya lo dijimos en varias oportunidades. Si el campo de la cáscara es B1, porque está fijo por esta FEM, entonces es B1. Listo. Y es B1 en todos los puntos de la cáscara, porque la cáscara es equipotencial. Y lo mismo sería si esta cáscara tuviera un espesor grande, si tuviera un radio interno y un radio externo. Entonces, el potencial en todos los puntos de la cáscara, por más que me esté moviendo a lo largo del radio, seguiría siendo el mismo, porque no puede cambiar. Ahora entonces me voy a los puntos interiores, en esta zona intermedia. ¿Sí? Voy a calcular el potencial en esta zona intermedia. Para eso voy a necesitar el campo eléctrico en esta zona intermedia. ¿Sí? ¿Y cómo lo calculo el campo eléctrico en esa zona? Bueno, nuevamente voy a usar la ley de Gauss por la simetría que tiene el problema. Voy a pensar en una superficie gaussiana que pase por esos puntos y nuevamente el flujo de campo eléctrico a través de estos puntos es igual a la carga encerrada. El flujo de campo eléctrico a través de estos puntos se resuelve otra vez, siempre lo mismo, en las esferas, como componente radial del campo por diferencial de R. Esa componente radial del campo es constante para la integral, porque el campo en magnitud es constante en todos estos puntos, y entonces me queda que la componente radial del campo por, una vez que integro todos los diferenciales de área, la superficie de esta cáscara es igual a la carga encerrada sobre la epsilon. Lo digo así muy rápido porque ya lo hicimos muchísimas veces, la clase pasada, y ya lo acabamos de refrescar. Por lo tanto, llego a que el campo eléctrico algo así para acá. El campo eléctrico, en función del radio, es igual a Q sobre epsilon 0 por la superficie de esta cáscara. 4pi r cuadrado. Y esta expresión es válida para R mayor a A pero menor a B. ¿Sí? Tengo el campo eléctrico que vale esto para R mayor a B y el campo eléctrico que vale esto para esta zona entre A y B. Entonces ahora, si yo quiero encontrar el potencial eléctrico en un punto cualquiera acá adentro, por ejemplo acá, tendré que integrar el campo eléctrico desde el infinito hasta acá. Y la pregunta que yo les tengo que hacer obligadamente es, ¿qué expresión del campo eléctrico uso para integrarlo desde el infinito hasta acá? ¿Esta o esta? Piénsenlo un segundito, así me contestan. Sí, repito la pregunta. La pregunta sería, ¿qué expresión del campo eléctrico integro para encontrar el potencial en este punto? ¿La del campo acá afuera o la del campo acá adentro?
Bueno, yo tengo variedad de respuestas. Fíjense, yo tengo que integrar el campo eléctrico desde infinito hasta este punto. ¿Sí? Si yo uso esta expresión, bueno, estoy llegando hasta puntos internos, en donde esta expresión no vale acá. Yo vengo desde infinitos de acá. Ahora, con esta me pasa lo mismo. Porque si vengo desde infinito hasta acá, la que encontré para el campo eléctrico en esta zona vale, pero acá no vale. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que estoy haciendo una integral de camino donde el integrando de esa integral, el campo que estoy integrando, que es el campo eléctrico, está definido por tramos. Hasta acá vale una cosa y acá para acá vale otra. Si tengo el integrando definido por tramos, lo único que tengo que hacer es una integral por parte. Integro esta expresión del campo eléctrico desde infinito hasta acá, y luego esta expresión del campo eléctrico desde acá hasta acá. Y esa es la solución. Y sin embargo, lo vamos a hacer más fácil todavía. ¿Por qué? Porque la integral de campo eléctrico, bueno, obviamente, primero de signo por la definición de potencial. Pero esa integral, hasta este punto, ya sé cuánto vale, no la voy a volver a resolver. Vale V1. Lo dice esta pila, y la dice la integral, y lo dice esta expresión. ¿Cierto? El potencial en todos los puntos de esta cáscara vale V1. Así que la integral de campo eléctrico cambiada de signo, hasta acá me da V1. Es decir, que cuando yo quiera calcular el potencial acá, ve en este R, que ahora está entre A y B, lo que tengo que hacer es el potencial de este punto, sumarle, bueno, restarle, ¿no? La integral de camino del campo eléctrico desde este punto hasta este. En esta zona sí, la expresión que necesito es la que es válida para esta zona. U sobre epsilon 0, 4pi, r cuadrado. Y ahora fíjense que estoy integrando entre este punto y este punto. Este punto que está a un radio B, acá me olvidé el diferencial, y este punto que está a un radio genérico R. R con R no me gusta, o sea que pongo diferencial y las primas. Integro Q sobre epsilon 0, 4pi. Bueno, lo mismo que siempre. Esto me queda, cuando hago barrow, 1 sobre R menos 1 sobre B. Y a esto le tengo que sumar B1. Y esto que encontré acá, ¿sí? Esto que encontré acá, es el potencial para valores de R que están entre A y B. Eso es válido para la zona intermedia. ¿Se entiende esto que hice? Si quieren, pueden plantear la integral por partes, esta expresión desde infinito hasta acá, más esta expresión desde acá hasta acá, y van a obtener lo mismo. Porque la integral de allá hasta acá de esta expresión, ya tengo aquí demostrado que vale B1. Profe, buen día. ¿Podés repetir por qué las restaste? Porque la definición de potencial o de diferencia Ah, está potencial bien. no es la Claro. integral de campo, por la definición. Bien. Y me falta la última zona, que es adentro de la esfera maciza, para valores de R menores a A. Pero acá la cuestión es más sencilla, porque de vuelta estamos adentro de un conductor. Campo eléctrico en el volumen del conductor nulo, por lo tanto todos los puntos de ese conductor tienen el mismo potencial, son puntos equipotenciales. De allí que todos los puntos de esta esfera tienen el mismo potencial que este punto. Este punto que está a una distancia A. ¿Y qué sucede? Sucede que esta expresión que encontramos acá, ¿sí?, es válida hasta A. Por lo tanto, si yo esta expresión la evalúo en R igual a A, me da el campo, me da el potencial para todos los puntos
de esta esfera. ¿Sí? Y voy a hacer eso, lo cual ahora es muy sencillo. Fíjense. Voy a borrar esto que tengo acá y voy a decir que el potencial para R menores a es lo mismo que el potencial en este punto, que sale de evaluar esta expresión en R igual a A. Así que esto queda B1 más Q sobre 4pi epsilon 0 por 1 sobre A menos 1 sobre B. Y esto es válido para R menor a A. De la expresión que obtuvimos para el potencial para valores pequeños de R. Y de este modo encontramos campo eléctrico y potencial para todos los puntos del espacio. Lo fuimos haciendo mezclado, pero en definitiva lo encontramos para todos los puntos. Porque el campo eléctrico acá afuera nos quedó K por la carga exterior sobre R cuadrado, acá nos quedó K por Q sobre R cuadrado, y acá adentro ya sabemos que el campo eléctrico es nulo porque estamos en el volumen de un conductor. Y en cuanto al potencial, tenemos estas tres expresiones, ¿sí?, que valen para las tres zonas de interés: exterior, intermedia e interior. Profe, una duda, eso siempre sucedería en conductores, ¿no? Claro, en conductores en equilibrio electrostático, campo eléctrico nulo en el interior, por lo tanto todos los puntos de ese conductor tienen el mismo potencial, ¿sí? Por eso decimos que los conductores son equipotenciales en sus puntos, ¿no es cierto? Dentro del volumen, todos los puntos de volumen, incluida también la superficie, tienen el mismo potencial. ¿Alguna otra pregunta? Bárbaro. Seguimos. Vamos a hacer el problema número 28 de la guía. Y luego calculamos una capacidad que nos va a resultar bastante sencillo si entendemos bien cómo calcular potenciales y diferencias de potencial. Bueno, el ejercicio 28 muestra una figura en la que tenemos una esfera dieléctrica maciza. Ahora sí, fíjense, que como la esfera es dieléctrica, puede tener carga también distribuida en su volumen. En este caso tiene una densidad volumétrica de carga constante. Eso no podría haber sucedido con nuestra esfera conductora, porque en ese caso toda la carga se distribuye en la superficie. Conocemos el radio de esa esfera, y a su vez hay emplazada una cáscara, ahora con un radio, con un espesor que no es despreciable, sino que tiene un radio interno y un radio externo, conductora y concentre. Se pide calcular y graficar el campo eléctrico para todo punto del espacio y la distribución de cargas el campo eléctrico para todo punto del espacio y la distribución de cargas en la esfera conductora, o sea, sería en la cáscara, ¿no?
y después hacer lo mismo, pero con la llave conectada a tierra. Es decir, que primero tenemos dos problemas en el primero es sin conexión y el segundo es con la cáscara conectada a tierra. Van a ver que nos va a resultar muy sencillo esto si logramos entender bien el problema anterior. Me voy a basar en algunas consideraciones del problema anterior para evitarme algunas cuentas. Radios R1, R2 y R3. Esto es conductor y esto es aislante con densidad volumétrica de carga ρ. Aislante con densidad volumétrica de carga ρ. La cáscara esta inicialmente está descargada y la esfera, bueno, no tiene esa densidad de carga. Está distribuida en todo el volumen, repito, ¿eh? La carga esta, si fuese positiva, por ejemplo, esto estaría distribuida de esta manera. Todo el volumen. No solo en la superficie. Y esta está descargada, es conductora, pero está descargada. Ahora, esté descargada no quiere decir que sus superficies no deban tener carga, no puedan tener carga, ¿sí? La carga neta, la carga total de esa cáscara es nula, ¿sí? Pero nadie nos dice que la esfera esta no puede, por ejemplo, estar polarizada y comportarse como un dipolo, o tener una carga en la cáscara interior uniformemente distribuida en la superficie y otra en la carga exterior. Bueno, por la simetría del problema nos vamos a dar cuenta que de haber carga, ¿sí? o de haber distribuciones de carga, deberían estar homogéneamente repartidas en las superficies. Y digo esto por la simetría. No hay ningún motivo por el cual yo pueda pensar que acá voy a tener más carga que acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las dos zonas, o los dos puntos, son eléctricamente equivalentes. Están a la misma distancia de una misma esfera con una misma densidad volumétrica de carga, que es uniforme en toda la esfera, etc. Por lo tanto, solo puedo esperar que acá haya una carga interior y acá una carga exterior. Por lo mismo que planteamos antes, la carga interior de esta cáscara debe ser opuesta a la carga encerrada por la cáscara, es decir, a la carga de esta esfera. ¿Por qué? Porque necesito que en una superficie imaginaria por adentro del conductor, que no tiene flujo de campo eléctrico, porque no tiene campo eléctrico, entonces la carga encerrada se anula porque lo dice la ley de Gauss. Por lo tanto, yo voy a decir que la carga interior es igual a menos la carga de esta esfera. Es muy fácil de calcular porque conozco la densidad volumétrica de carga y puedo calcular perfectamente el radio, 4/3 de pi por, perdón, el volumen, 4/3 de pi por el radio al cubo. Ahora también dijimos que la carga de esta cáscara es la carga interior más la carga exterior. Pero la carga de esta cáscara es 0. Si quieren lo expresamos a esto, ¿no? La carga de la cáscara está distribuida en la carga interior más la carga exterior. De allí que la carga exterior es igual a la carga de la cáscara menos la carga interior. Y en este caso la carga de la cáscara es nula, porque lo dice el enunciado. Así que la carga exterior es menos la interior. Es igual a ρ por 4/3 de pi por R1 al cubo. Finalmente, la carga de la cáscara exterior es igual a la carga de esta esfera. ¿Estamos hasta acá? ¿Podemos seguir? Sí, profe. Bueno. A partir de acá ya se terminó la parte de encontrar las distribuciones de la carga. Ya están distribuidas las cargas, sabemos cómo están distribuidas. Podemos calcular el campo eléctrico y luego calcular el potencial. Voy a trabajar como trabajamos siempre cuando tengo que calcular con referencia de potencial cero y infinito. Voy a decir que el campo eléctrico, voy a decir no,
Al campo eléctrico lo voy a ir calculando desde adentro hacia afuera del problema, y al potencial lo voy a ir calculando al revés, desde afuera hacia adentro. ¿Por qué? Por conveniencia práctica. Dada la simetría del problema, el campo eléctrico lo voy a obtener siempre usando la ley de Gauss, ¿sí? Como ya venimos trabajando. Por ejemplo, empecemos con el campo eléctrico acá adentro, en esta zona. Imagino una superficie imaginaria que encierra esta carga, no toda la carga de la esfera, y solamente esa porción de carga, y calculo el flujo de campo eléctrico a través de esa superficie. No lo voy a escribir 17.000 veces, ya lo hicimos 2 veces en el problema anterior y muchas la clase pasada. Dada la simetría del problema, donde el campo eléctrico solamente va a tener componente radial, desde este sistema de referencias, me queda que el campo eléctrico, o el flujo del campo eléctrico es la componente radial del campo eléctrico por 4pi por r al cuadrado, siendo r minúscula el radio de la superficie. ¿Sí? Y según la ley de Gauss, esto es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. ¿Cuánto vale la carga encerrada? Y bueno, la carga encerrada en esta esfera de radio r minúscula. ¿Sí? No tengo encerrada toda la carga de la esfera de radio R1. Igualmente la puedo sacar de manera sencilla porque conozco la densidad volumétrica de carga, que encima es uniforme. Al ser constante la densidad volumétrica de carga en todo el volumen, esto se resuelve como la densidad en cuestión multiplicado por el volumen encerrado. 4 tercios de pi por r minúscula al cubo. Y acá que, y los voy a escribir acá abajo para que me quede como resumen, la componente radial del campo eléctrico es igual a 4pi se va con 4pi, y este r cuadrado se va con este cubo que queda r a la 1. La componente radial del campo queda ρ por r sobre 3 epsilon 0. Esto es para r menor a R1. Obtuve el campo eléctrico para los puntos inferiores de la esfera. Ya lo habíamos hecho esto para algún ejemplo parecido en la clase anterior. ¿Se entiende? No quiero demorar demasiado en esto, porque ya lo hemos resuelto antes. Se entiende, Sí, se profe. entiende, profe. Bueno, seguimos entonces. Hacemos lo mismo, pero para esta zona intermedia. El planteo es el mismo, el flujo del campo eléctrico a través de esta superficie imaginaria que estoy poniendo ahora, nuevamente queda igual a esto, ¿no es cierto? E sub r por 4pi r cuadrado, y esto es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. En este caso, la carga encerrada es toda la carga de la esfera, ¿sí? Porque estoy encerrando a toda la esfera. Ahora, es decir, la carga encerrada será 4 tercios de pi por R1 al cubo, que es el volumen de toda la esfera, por ρ. De acá que... De acá que la componente radial del campo eléctrico ahora pasa a ser 4pi, se va con 4pi, este r cuadrado tendrá que pasar dividiendo, ρ R1 al cubo sobre 3 epsilon 0 r cuadrado. Y esto es válido en la zona intermedia, ¿cierto? Sigo un poco más. Ahora tengo esta zona, la que está entre R2 y R3, pero acá no voy a sacar ninguna cuenta. Estoy adentro del volumen de un conductor, el campo eléctrico es nulo, ¿sí?
Profe, perdón, yo no lo escucho, no sé si soy la No, única. yo tampoco. Ahí está. Perfecto, tengo. ¿Escuchan ahora? Sí, ahora sí, Sí, gracias. ahora sí. Bueno. Sí, R es arbitrario. Entonces dije que entre R2 y R3 no voy a sacar ninguna cuenta porque ya sé que va al 0 el campo eléctrico. Estoy dentro del volumen del conductor. Y me queda por último la zona exterior. La zona exterior en la cual aplicar la ley de Gauss es igual de sencillo que en las otras. El flujo de campo eléctrico me termina dando esta expresión por la simetría del problema. Y en cuanto a la carga encerrada sobre epsilon 0, fíjense que la carga encerrada nuevamente, ¿sí? La carga encerrada nuevamente es la carga de la esfera. Porque en definitiva, la carga encerrada que tengo es la de la esfera más la de la cáscara. Pero la cáscara tiene carga neta cero, porque Q interior más Q exterior es cero. Por lo tanto, la carga total encerrada coincide con la carga de la esfera. Como en este caso. Es igual que en este caso. Por lo tanto, este resultado que yo obtuve para R entre R1 y R2 se repite y nuevamente da lo mismo para R mayor a R3. Ustedes lo verifican y lo deberían hacer con más detalle, más cuidado, pero esta expresión del campo eléctrico vale también para R mayor. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió esto último? Porque lo quiero pasar rápido para no perder tiempo y poder avanzar, pero tampoco quiero que se me queden en el medio, ¿eh? Se repite y se explica hacia veces que sea necesario. Bueno. Ya habíamos encontrado las distribuciones de carga. Voy a borrar estas definiciones porque ya no me interesan. Ya encontramos acá todas las expresiones del campo eléctrico o el campo eléctrico para todo punto del espacio. Me faltaría ahora encontrar el potencial para todo punto del espacio. Y nuevamente lo que vamos a hacer es integrar el campo eléctrico desde infinito hasta el punto donde me interesa calcular el potencial. Obviamente, como tengo diferentes zonas de validez de la expresión del campo eléctrico, o mejor dicho, el campo eléctrico lo tengo definido por tramos, entonces al potencial este lo voy a tener que resolver con integrales por partes. Por lo tanto, voy a tener que ir resolviendo las diferentes zonas, cosa que esperábamos, ¿no? Empecemos por acá. Afuera de todo. No olviden, ¿sí? Y esto es lo que les debería quedar claro, que si estoy calculando potencial absoluto, estoy integrando siempre desde un punto que tengo como referencia. En este caso es el infinito. Y por lo tanto, todos los cálculos los hago integrando desde mi referencia de cero de potencial, es decir, el infinito, hasta el punto en cuestión. Es decir, que si estoy calculando el potencial acá, estoy integrando, o bueno, menos integrando el campo eléctrico desde infinito hasta acá. Si estoy haciendo esta integral de camino. Menos la integral de camino del campo eléctrico entre infinito y un punto cualquiera A, es para mí el potencial de A. Esta es la expresión que estoy resolviendo cada vez que quiero calcular el potencial. Ahora, para este punto, que está a una distancia genérica R del centro, tengo que integrar entonces el campo eléctrico entre infinito y R para encontrar el potencial a una distancia R. Nuevamente, me estoy moviendo de manera radial desde el infinito hasta este punto, así que este desplazamiento tiene solamente componente radial. Además de eso, así me venga moviendo como vigorita en esta integral de camino, que de gusto lo haría solamente para complicarme la vida, no importa. ¿Por qué? Porque
Porque el campo eléctrico mismo tiene solamente componente radial. Entonces, de cualquier manera, me mueva como me mueva, este producto escalar se resuelve como menos, o sea, este producto escalar se resuelve como componente radial del campo eléctrico por diferencial de R, porque las otras componentes del campo eléctrico son nulas. Recuerden que estamos resolviendo un producto escalar, ¿no? Primer componente por primer componente, más segunda componente por segunda componente, más tercer componente por tercer componente. Estoy moviéndome en R desde infinito hasta, bueno, en este caso, R genérico. Como esto es R, no quiero confundir, hago este cambio. La expresión del campo eléctrico en toda esta zona que está comprendida entre infinito y ese punto es esta que está acá. Lo voy a escribir, permiso, lo borro acá y lo escribo, lo reemplazo directamente ahí para ahorrar espacio. Tengo ρ por R1 sobre 3 epsilon 0, R cuadrado diferencial de R. Pongo prima y pongo prima y resuelvo esa integral. Esto es igual a ρ R1 sobre 3 epsilon 0 menos se va con el 1 sobre R por 1 sobre R. Esto es el potencial en función de R para puntos que están por afuera. Profe, te faltó el cubo en el R1. Este que está acá. Muchas gracias. A ver, déjenme verificar. Eso es 4 tercios sobre 3 es sobre 4. Sí, ahí está. ¿Se entiende esto hasta acá? Si llegamos hasta acá, estamos muy cerca de todo el resto. Sí, se ¿Se entiende. entiende, profe? Bárbaro. Esta expresión es válida desde el infinito hasta acá. Entonces me sirve para calcular el potencial acá, ¿no es cierto? En R3. El potencial en R3, que para mí es un punto notable o una superficie notable, sale de resolver esto en R3, ¿no es cierto? Rho R1 al cubo sobre 3 epsilon 0 R3. ¿Y por qué digo que es un punto notable? Porque el potencial que tengo R3 es el mismo que van a tener todos los puntos entre R3 y R2, porque eso es un conductor. Conductor, campo nulo en el volumen, integral de campo nula, es decir, diferencia de potencial nula. Todos los puntos tienen el mismo potencial. ¿Cuál? Así que si este es el potencial en R3, este es el potencial para cualquier R entre R2 y R3. Digamos un poco más. Calculemos en esta zona intermedia. ¿Qué voy a hacer? Voy a integrar el campo eléctrico desde infinito hasta acá. Pero la integral de campo eléctrico desde infinito hasta acá ya la tengo. Es esto evaluado en R2. Es decir, es esto que es constante. Por lo tanto, en este punto, que está entre R1 y R2, el potencial va a ser igual al potencial en este punto, ρ R1 al cubo sobre 3 epsilon 0 R3, menos la integral de camino entre R2 y R, de lo que valga la expresión del campo eléctrico en esta zona, que es nuevamente esta. Rho R1 al cubo sobre 3 epsilon 0 R cuadrado diferencial de R. Prima, prima, porque tengo R acá, bueno, lo resuelvo. Ya está, esto se está volviendo muy redundante. Con esto obtienen el potencial para todo punto del espacio acá en el medio. Les faltaría por último encontrar el potencial en un punto cualquiera acá adentro. ¿Qué hacen?
calculan el potencial en este punto que sale de evaluar lo que les quede de todo esto en R1 y a eso le restan la integral entre R1 y un R genérico de la expresión de campo eléctrico que tienen adentro de esta esfera, que es esta que está acá. Y con eso obtuvieron el potencial para todo punto del espacio. ¿Queda claro? Obviamente lo tienen que terminar de hacer ustedes, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a discutir qué pasa cuando conecto a tierra. Y borro esto porque ya va a dejar de valer, pues estoy cambiando las condiciones del problema. Y esto de algún modo es un caso particular del problema anterior. ¿Por qué? Porque yo ahora conecto esta tierra. En definitiva, estoy imponiendo que el potencial de esta cáscara tiene que ser nulo. ¿Sí? Esto es como poner lo mismo que pusimos en el problema anterior. Una FEM de valor B1, como hicimos antes, nada más que decimos que B1 vale 0. Agarran el problema anterior, en todos los lugares donde dice B1 lo reemplaza por un 0 y tienen exactamente el mismo problema, salvo acá adentro, ¿no es cierto? Porque acá tengo densidad volumétrica de carga y allá no. Ahí tendría una pequeña diferencia, pero el resto del problema sería igual. A los fines prácticos, si la carga que tengo acá adentro la conozco, dijimos que era ρ por 4/3 de pi por R1 al cubo, entonces la carga interior de esta cáscara tiene que nuevamente ser menos Q. ¿Sí? Dijimos que siempre esta tiene lo opuesto a lo encerrado en la cáscara. ¿Y esta cuánto tiene? Lo que sea necesario para que el potencial en este caso sea 0. ¿Cuánto? 0. ¿Por qué? Piensen en una cáscara imaginaria para plantear la ley de Gauss y encontrar el campo eléctrico acá afuera. Si queremos llegar integrando el campo eléctrico que me dé potencial 0 en este punto, la única solución posible, dada la geometría del problema, es que el campo eléctrico sea 0 afuera. ¿Y cómo logro que el campo eléctrico sea 0? Bueno, si el campo eléctrico vale 0, el flujo de campo a través de esta superficie tiene que ser nulo, y eso depende de la carga encerrada, por lo tanto la carga encerrada tiene que ser nula. La carga de la cáscara o la carga de la esfera tiene que dar 0. Como la carga de la superficie interior es opuesta a la carga de la esfera, esta suma ya me da 0. Por lo tanto, la carga de la cáscara exterior tiene que ser 0. Tienen que resolver todo de vuelta, lo mismo que hicimos antes, nada más que ahora con esta nueva distribución de carga, ¿sí? Que les da, bueno, el mismo menos Q acá, y ahora la carga de la superficie exterior que va a ser Q. La carga total de la cáscara va a ser 0. Pero nada, después es exactamente igual. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a tratar de calcular alguna capacidad para dejar introducido este tema, que bueno, que ahora se va a mezclar con el comportamiento de los materiales frente al campo eléctrico. Vamos a ver cómo cambia el campo eléctrico cuando hay algún material en el medio. ¿Sí?
Bueno, vamos a resolver el problema de la guía, que es el número 4, en el cual tenemos que encontrar la capacidad. Pero vamos a discutir algunos puntos o algunos tópicos interesantes alrededor de esto de la capacidad. Tenemos que entender que por definición, o sea, la capacidad es el cociente entre el potencial eléctrico entre dos conductores y la carga, bueno, que en ciertas condiciones se debe distribuir en el sistema, digamos, para encontrar esa diferencia de potencial que acabamos de calcular. Ahora se va a entender mejor con unos cálculos. Pero básicamente, ¿sí?, tenemos que tener en la cabeza que para tener capacidad necesitamos dos conductores. ¿Sí? Es una propiedad geométrica que tiene un arreglo conformado por dos conductores. Si yo pongo dos aislantes y pido calcular la capacidad, la respuesta es no tiene sentido. No se puede. No se puede no porque sea muy difícil, sino porque no tiene sentido físico. No representa nada. ¿Sí? Es como que quiera medir el volumen de una superficie. No tiene, no se puede. Bueno, lo mismo pasa con la capacidad. La capacidad es una magnitud que se define para un arreglo de dos conductores, que depende solamente de la geometría del problema, no de la carga del problema. No importa qué carga tengan estas dos placas, bueno, o estos dos conductores que estamos estudiando. Solo depende de la geometría del problema, del volumen, de la ubicación de uno respecto al otro, si es grande, si es chiquito, si están cerca, si están lejos, si están enfrentados, si están de costado. Geometría del problema. La cuestión es que para poder aplicar la definición, el sistema tiene que estar cargado en unas condiciones muy particulares. ¿Sí? Pero eso es solo a los fines de poder calcular cuánto vale la capacidad. No tengo que perder de vista que la capacidad no depende de la carga, sino de la geometría. Como un balde, ¿no es cierto? Un balde de 5 litros siempre tiene una capacidad de 5 litros. Ahora, para medir la capacidad, y bueno, voy agregando agua hasta ver cuánta agua tuve que agregar para llenarlo. Pero por más que esté vacío, sigue siendo de 5 litros el balde. Sigue teniendo capacidad de 5 litros. Por más que yo necesite poner agua para medir esa capacidad. Bueno, acá pasa lo mismo. Tengo que cargar el sistema con ciertas condiciones para que yo pueda calcular cuánto vale la capacidad. Pero que yo necesite hacer eso para calcular cuánto vale no quiere decir que de eso dependa de la capacidad. Y lo repito 1000 veces porque es un error común y es una de las partes más difíciles de entender de esto para mí. Fíjense, el problema que vamos a resolver nosotros ahora. Tengo dos líneas de cargas y dos cilindros, si quieren, ¿cierto? Están separados una cierta distancia. Llamémosle a esa distancia D, de centro a centro. Cilindros que tienen, por ejemplo, radio A. Radio A. Obviamente, quiero calcular capacidad, así que estos cilindros tienen que ser conductores. Si hago aislante no tengo ninguna capacidad para calcular. Y quiero calcular la capacidad que tiene este sistema formado, por supuesto, por dos conductores. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que olvidar de la carga que tengan estos cilindros. No importa si están descargados, si uno tiene carga positiva y el otro negativa, los dos positivos, uno tiene carga positiva y el otro está descargado, no sé. No me importa el estado actual de carga de este arreglo. No me importa lo más mínimo. Yo tengo que considerar que de estar descargado, cargo a uno a expensas del otro. ¿Qué quiere decir eso? Que uno tiene carga Q y el otro tiene carga menos Q. Para poder calcular la capacidad, uno tiene que tener carga opuesta al otro. Y el módulo de esas cargas, digamos que es Q, por ejemplo. Es decir, que a este de arriba lo cargo con carga Q
y a este de abajo lo cargo con carga menos Q. ¿Estamos? Son dos líneas infinitas, ¿no? O muy largas, no importa. A los fines prácticos para nosotros es lo mismo. Si nos paramos medianamente en el centro y el estado de las puntas, digamos que la separación entre ellos es D, para tener una idea, ¿no es cierto? Que A es 0,05D, para decir el radio finito respecto de la separación, y que la longitud es 500D. Entonces, si yo estoy en el medio, ni veo las puntas. El efecto que tengan las puntas es ínfimo, despreciable. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a decir, si cargo con carga D, dada la simetría del problema, esto que es muy largo, tendiente a infinito, la carga se va a distribuir uniformemente en las superficies de estos cilindros, ¿no es cierto? Ahora, son tan finitos los cilindros, respecto a esta distancia, que los puedo pensar prácticamente como líneas de carga, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ese problema nosotros ya lo resolvimos varias veces, entonces me queda muy sencillo usar esas mismas expresiones. Si son líneas de carga, podría decir que esa carga Q, ¿sí?, se distribuyó uniformemente a lo largo de esto. Paso entonces a tener una cierta carga por unidad de longitud constante a lo largo de estos conductores. Es decir, que esto tiene una densidad lineal de carga lambda, igual a la carga que tenga sobre la longitud, y esto tiene una densidad, bueno, menos lambda, ¿no? Porque es menos Q sobre L. Q, en este caso, es el módulo de la carga que tienen ambos. Q es un módulo, es un número positivo. Este tiene carga Q y este tiene carga menos Q. Lambda también es un número, entonces evidentemente positivo. Tanto la densidad de este es positivo, la densidad de este es negativo. Veamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la definición. Bajo estas condiciones, en las cuales uno está cargado a expensas del otro con una cierta carga Q, se puede calcular la capacidad entre esos dos conductores según la definición, que es la carga que tienen los dos en módulo dividido la diferencia de potencial que hay entre ellos. Y digo entre ellos porque este es un equipotencial y este es un equipotencial. Lo mismo da si mido la diferencia de potencial entre este punto y este punto, o entre este punto y este punto, o desde este punto y este punto. Como todo esto es un equipotencial y todo esto es otro, la diferencia de potencial siempre da lo mismo. Obviamente vamos a usar el camino que más nos convenga, pero eso es el resultado. El valor de la carga Q lo ponemos nosotros arbitrariamente, así que la dificultad acá está en encontrar cuánto vale la diferencia de potencial. Para eso voy a integrar el campo eléctrico desde acá hasta acá. Sí, voy a hacer la integral de camino a lo largo de este camino para encontrar la diferencia de potencial. Luego, calculo directamente cuánto vale la capacidad. La cuestión es que para encontrar esa diferencia de potencial integrando el campo eléctrico, mínimamente tengo que saber cuánto vale el campo eléctrico. Y ahí es donde me sirve la aproximación que hice. ¿Por qué? Porque entonces, si esto es una línea finita, puedo usar el campo eléctrico de una línea fina. Campo eléctrico que yo voy a calcular, porque no me acuerdo la expresión, usando la ley de Gauss, que es bastante sencillo. Lo voy a hacer por superposición. Voy a calcular el campo que genera, por ejemplo, este cilindro solo, en este punto, está a una distancia R de ese cilindro. ¿Cómo hacía? Bueno, ponía una superficie imaginaria también con forma cilíndrica, de longitud, por ejemplo, L minúscula, y radio R, y decía que el flujo a través de esta superficie cerrada era igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. El flujo a través de esa superficie cerrada lo descomponía en flujo a través de las tapas más flujo a través de la superficie labiada. Flujo a través de las tapas era nulo, porque el campo eléctrico ya eran perpendiculares en todos los puntos, así que me quedaba flujo a través de la superficie labiada. Usando un sistema de referencia con simetría cilíndrica, ese producto escalar de campo eléctrico por área
me quedaba siempre componente radial del campo por componente radial del área. Por simetría, la componente radial del campo podría salir afuera de la integral porque el campo es el mismo en todos los puntos. Recuerden que estamos olvidando esto, ¿no? Lo estamos haciendo por superposición. Solamente calculo el campo de esta línea. Entonces, el término a la izquierda, en la ley de Gauss, aplicado a este problema, me quedaba componente radial del campo por el área de la superficie alabeada, que es el perímetro de la circunferencia, 2pi por el radio, multiplicado por la longitud, que en este caso llamé L. Y eso es igual a la carga encerrada. Si tengo una densidad lineal de carga, esto será lambda por la longitud encerrada, de acá que la componente radial del campo era igual a lambda sobre 2πr. ¿Listo? Ya lo resolvimos antes. La cuestión es que acá yo Profe, no tengo... falta el epsilon cero. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. La cuestión es que acá yo no tengo un cilindro, sino que tengo dos, pero no importa, porque lo resuelvo por superposición. Esta misma expresión que obtuve acá es válida para el otro cilindro también, pero ojo con lo siguiente. Si quiero calcular el campo eléctrico acá a una distancia R del cilindro de arriba, la expresión del campo eléctrico generado por el cilindro de arriba es esta. O digamos, para no mezclar, para que quede más claro, vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner un sistema de referencias, y miren lo que voy a hacer, para que no se mezclen las variables, ¿no? Y ustedes lo entiendan mejor. Voy a poner un sistema de referencia con un eje Y positivo para abajo. ¿Sí? Y positivo para abajo. Y voy a decir que el campo eléctrico en este punto, a una distancia I genérica del cilindro de adentro, ¿sí? A una distancia I genérica del cilindro de adentro, está dado por esta expresión que nos da el campo de este cilindro. Que claro, ahora en este caso, si R representaba la distancia radial al centro, ese valor, en este caso ahora, en este sistema de referencia, en este problema, coincide con I. Es la distancia del punto al centro. ¿Estamos? Y como el campo eléctrico que genera esto, que tiene carga positiva, Q, es hacia abajo, es el campo eléctrico, en ese plano, entonces la componente del campo eléctrico, que no es nula, es la componente en I. Por lo tanto, el campo eléctrico en ese punto, dado por este cilindro, es E sub I igual a lambda sobre 2pi por I por epsilon 0. ¿Estamos? Ahora, por otro lado, yo tengo acá otro cilindro que en este punto también me genera campo. Pero ojo, que esta distancia no es I. I es esta distancia. Sin embargo, a esta distancia yo la puedo calcular. A esta distancia, la que es desde el centro hasta este punto. ¿Por qué? Porque si de acá hasta acá tengo D, y desde acá hasta acá tengo I, entonces esto no tiene otra posibilidad que ser D menos I. Y el campo eléctrico, como esto tiene carga negativa, apunta hacia abajo. Por lo tanto, la componente eléctrica del campo eléctrico también es positiva. La componente en I del campo eléctrico es positiva. ¿Cuánto vale? La densidad lineal de carga módulo por 2pi epsilon 0 por esta distancia que es de menos I. ¿Entendió eso? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, listo. Si tengo el campo eléctrico entre los dos conductores en ese plano, me muevo por ese plano desde acá hasta acá.
Me muevo como viborita o me muevo de manera recta, pero siempre en ese plano entre los dos conductores, que es donde vale esa expresión del campo eléctrico. No vale para todo el punto del espacio, ¿no? Vale solamente en ese plano. Para cualquier valor de I, en este plano. Acá ya no vale esa expresión del campo eléctrico. Por eso lo cambié por un eje Y, para que vean que esto ya no, este campo que encontramos no tiene simetría radial. Ya no es lo mismo en cualquier punto del espacio. Eso vale solamente en este tipo. Pero bueno, me desplazo en ese plano y llego de un conductor al otro. Digo ahora lo siguiente. La diferencia de potencial para ir, no sé, desde este punto a este, por ejemplo, es igual a menos la integral de todo eso entre, bueno, estoy saliendo desde este punto y llegando a este punto. ¿Este punto que está en dónde? Y bueno, si el 0 lo tengo acá en el medio, y de acá hasta acá tengo D, entonces este punto está en D menos A. Y tengo que llegar a este punto, que está a una distancia A del centro. Es donde tomé yo el 0 de mi sistema de referencia. Y que acá, ¿por qué puse el integrando el campo eléctrico en I y diferencial de I? Bueno, porque en realidad acá adentro lo que yo tengo es producto escalar entre campo y desplazamiento. Que como el desplazamiento solo tiene componente en I y además el campo eléctrico solamente tenía componente en I, me queda segunda componente por segunda componente en un sistema cartesiano, y nada más. Es decir, que el resultado de esta integral, es la diferencia de potencial entre estos puntos. Y ojo que lo hago entre este punto y este punto porque esa expresión vale acá, entre los cilindros, no vale adentro de los cilindros. Adentro de los cilindros el campo es nulo, ¿sí? Porque son conductores los cilindros. El resultado de esta integral da, ustedes lo van a calcular, yo voy a escribir el resultado. Bueno, verifíquenlo, a ver si lo estoy copiando, lo estoy calculando bien. Creo que queda así, esa integral, cuando lo resuelvan. Eso. Entonces, finalmente, encuentran a la capacidad como el cociente entre la carga y esta diferencia potencial. La carga, fíjense, yo acá voy a dividir por pi epsilon 0, logaritmo natural de d menos a sobre a. Como acá tengo lambda, que es la densidad lineal de carga, no me quedó la carga. Entonces, ¿qué hago? A la carga que tiene que ir acá en el numerador, la escribo en términos de lambda. La escribo como lambda por la longitud, para que ya se me cancele. Y van a ver que me queda la capacidad solamente dependiendo de factores geométricos del problema. Me queda pi epsilon 0 L sobre el logaritmo natural de d menos a sobre a. Eso es lo que vale la capacidad. Fíjense que, bueno, salvo esto que es una constante universal, esto que es un número,
longitud, diámetro, separación, radios, factor netamente geométrico. Que ustedes se podrán dar cuenta que, bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Si no sigo con esto. Me perdí, si alguien se perdió. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. Se podrán dar cuenta ustedes que la capacidad, en realidad, es infinita. ¿Por qué? Porque, bueno, esto es un número finito, pero la longitud es la longitud de este sistema, que dijimos que es infinito, dijimos que es de dos varillas infinitas. Lo cual es cierto, y eso es en verdad así. Si yo tengo dos líneas infinitas, la capacidad es infinita. No puedo tener capacidad de nada infinito, pero en realidad es porque tampoco puedo tener líneas infinitas en la práctica. Por eso, de todas maneras, esta aproximación, si la longitud es muy larga frente a las otras dimensiones, por más que no sea infinita, sigue siendo una aproximación muy parecida a lo que tengo en realidad. Repito, dije que la separación es mucho más grande que los radios y que la longitud es mucho más grande que la separación. Fundamentalmente esta última es la más importante. De todos modos, bueno, no saben por qué ustedes, ya lo van a ver más adelante, pero es interesante cuando tengo líneas muy largas, que pueden ser las líneas de transmisión que se usan en electrónica, bueno, o eléctrica también. Es interesante conocer la capacidad por unidades de longitud de la línea. O sea, qué capacidad tengo por unidad de longitud de línea. ¿Okay? ¿Cuántos microcoulomb, microfaraday tengo por metro de línea? ¿Sí? ¿Cómo se calcula eso? Bueno, si acá tengo la capacidad para una cierta longitud, es cuestión de pasar esa longitud dividiendo. En este caso, llego a que para este sistema, es decir, para esta geometría de dos líneas separadas, una cierta distancia que tienen un cierto radio, la capacidad por unidad de longitud vale pi epsilon 0 sobre logaritmo natural de d menos a sobre a. ¿Se entiende? ¿Queda claro esto hasta acá? Por favor, díganme si no. Profe, perdón, ¿cuál era el símbolo ese que puso lo primero de la capacidad sobre L? ¿Qué es lo que sería? No escuché esa parte. Es la capacidad por unidad de longitud. Ah, que se representa con esto. Pero Claro. es la capacidad por unidad de longitud es cuánta Ah, capacidad tengo por unidad de longitud de la línea. buenísimo, gracias. Que es una magnitud característica de las líneas de transmisión. Que por ahora no nos importa, pero sí como excusa para poder calcular una capacidad. Buenísimo, gracias. Tengan en cuenta que esto mismo que yo hice para lo que se llama una línea bifilar, son dos conductores separados en una cierta longitud, lo podemos hacer para cualquier línea de transmisión o para cualquier par de conductores en realidad. Un ejemplo típico, o más que ejemplo típico, un valor que es muy interesante, porque se necesita para caracterizar líneas de transmisión, es encontrar también la capacidad por unidad de longitud para conductores coaxiales, ¿sí? El famoso cable coaxial. El cable por el cual le llega el cable, ¿no es cierto? El servicio de televisión pago cuando es el que se distribuye por el tendido de la calle. Si se fijan, eso es un conductor cilíndrico, está compuesto por un conductor cilíndrico. En general, ese conductor cilíndrico está revestido por un aislante, por un plástico.
Y ese plástico, sí, esta es la vista de perfil, ¿no? Esto es un plástico. Y este plástico, a su vez, está recubierto por una malla metálica. Lo podemos pensar, si quieren, a esa malla metálica como otro cilindro, pero ahora de conductor. Creo que se entiende esto un poco. ¿Sí? Todo esto que está acá es otro conductor. Si visto de costado, por ahí era más fácil de costado, tengo un núcleo conductor, un plástico que solamente cumple la función de separar el conductor central de la malla de alrededor, y es como que tengo una cáscara cilíndrica conductora acá alrededor. ¿Sí? Como tengo dos conductores, bueno, puedo calcular la capacidad que tiene ese arreglo. Yo no lo voy a hacer en total a esto, vamos a plantear un poco para que ustedes lo puedan terminar de calcular. En principio, digamos, al tener un plástico, el campo eléctrico no es exactamente el mismo que tengo cuando tengo vacío, que son todos los problemas que venimos haciendo. Ustedes en teoría ya empezaron a ver un poco cómo se comporta o qué pasa con el campo eléctrico en medios materiales. Pero digamos que en principio esto podría estar armado, en la práctica es imposible, ¿no? Pero con vacío en el centro, ¿sí? Tengo vacío. Bueno, si yo quiero calcular la capacidad por unidad de longitud que tiene esto, ¿qué debería hacer? Debería calcular el campo eléctrico que hay acá adentro cuando cargo a uno con carga Q y al otro con carga menos Q. Una vez que encuentro el campo eléctrico, supongamos que se carga el de adentro con carga positiva Q y el de afuera con carga positiva, con carga negativa menos Q. Debería encontrar el campo eléctrico acá en el medio, que va a tener una cierta distribución, para luego integrar el campo eléctrico y obtener la diferencia de potencial entre la cáscara y el núcleo, y luego calculo la capacidad como carga por unidad de longitud del cable, ¿no es cierto? Eso me va a dar una capacidad que obviamente va a ser infinita porque el cable es infinito. Paso la longitud del cable dividiendo y obtengo la capacidad por unidad de longitud de ese cable, al igual que como hicimos con el anterior. Si quieren una ayuda para encontrar el campo eléctrico acá adentro, lo que pueden hacer es usar, como siempre, en estos casos con mucha simetría, la ley de Gauss, que usaría una superficie cilíndrica que encierre solamente al conductor de adentro. Porque no se olviden que me interesa estudiar qué pasa acá, en el medio entre los dos. ¿Sí? ¿Qué diría entonces? Llegó a la misma solución que había obtenido para el campo eléctrico en el caso anterior, porque de última lo que estoy encerrando es una línea de longitud L carga, ¿cierto? Si planteo la ley de Gauss en coordenadas cilíndricas para este arreglo, me queda que el flujo de campo eléctrico es el de las tapas más el de la superficie alabeada. Nuevamente el de las tapas es nulo, el de la superficie alabeada es E sub R por la superficie, que es la longitud de mi superficie imaginaria, por el perímetro, que es 4pi por R, siendo R el radio de su superficie imaginaria, ¿no? Esto que ya decimos muchas veces. Esto es igual a la carga encerrada por epsilon 0. Si tengo una cierta carga por unidad de longitud, que me quedó cuando puse esta carga Q en el núcleo, fíjense que esto solamente tengo encerrado el núcleo, no tengo encerrado el cilindro exterior. Por lo tanto, esto me queda la densidad lineal del núcleo por la longitud encerrada sobre epsilon 0. Acá obtengo que la componente radial del campo que
espero encontrar acá adentro entre los dos conductores es igual a lambda sobre 4pi r epsilon 0. Bueno, la diferencia de potencial entre los dos conductores es integrar esto desde este punto, que en este sistema de referencia está en diámetro de la cáscara exterior, y este punto, que en este sistema de referencias es diámetro de la cáscara interior. O sea, sigan un poco esto, ya habrán obtenido la capacidad de un conductor ahora coaxial, no bifilar. Así pueden seguir trabajando y es el mismo método que se usa para calcular cualquier capacidad. Cargo uno con carga Q, cargo el otro con carga menos Q, calculo el campo eléctrico que ahora resulta de esto. Con el campo eléctrico obtengo la diferencia de potencial y por definición diferencia de carga sobre diferencia de potencial me da la capacidad del sistema. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. ¿por qué sería 4pi por R y no 2pi por R? Por nada, porque mezclé superficie con perímetro. Gracias. Muy bien que me corrijan estas cosas, porque quiere decir que me están siguiendo bien. Profe, una pregunta. Se están dando cuenta cada cosa que estoy haciendo, por lo tanto pueden darse cuenta de eso. Perfecto. Sí, decime. Ahora para calcular el potencial, ¿qué tendremos que hacerlo? Desde el infinito hasta el primer punto y sumarle desde el primer punto hasta el del radio más chiquitito, como hacemos En siempre. realidad, no. ¿Con eso qué estarías haciendo? Estarías encontrando el potencial absoluto de este punto medido desde el infinito. Sí. A vos no te interesa eso. Vos querés la diferencia de potencial entre estos dos puntos. Ah, entonces calculo la diferencia de potencial entre esos dos y ya está. Exactamente, integrás desde Ok. uno hasta el otro. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si quedó claro, por hoy vamos a hacer hasta acá. Y la clase que viene, bueno, vamos a seguir, con Rodríguez en este caso, trabajando con cálculos de capacidades, pero ya con medios materiales, ¿no es cierto? Donde vamos a tener, sí, materiales dieléctricos y nos va a interesar cómo afecta ese material al campo eléctrico y cómo cómo el campo afecta al material. Bueno, para cálculos de capacidad y también para problemas en los cuales queremos ver cómo afecta, ¿sí?, el medio al campo o el campo al medio, independientemente de que queramos calcular una capacidad o no. Vamos a aprovechar los minutitos que nos quedan para que ustedes, si quieren, hagan consultas que tengan de la guía sobre lo que quieren.
Capacidad sería de R grande a R chico. Claro, no, eso sería diferencia de potencial, sí. Integrar el campo eléctrico del radio exterior al interior. Y luego del cociente entre la carga y esa diferencia de potencial que obtuviste, sacás la capacidad. Pero, profe, la integral sería de R grande a R chico o de R grande a R grande menos R chico. Es desde el radio exterior al interior o bien del interior al exterior. ¿Qué es lo que cambia? La capacidad es una magnitud que depende de la geometría y cuyo valor es positivo. ¿Sí? Es como el volumen del balde. La cuestión es que si vos haces la integral desde el radio chico al radio grande, ¿sí? Desde la carga positiva a la negativa, es decir, si haces la integral a favor del campo eléctrico, la diferencia de potencial te va a dar negativa. Si lo haces al revés, la diferencia de potencial te va a dar positiva. Eso es así, lo sabemos, ¿no es cierto? Es una propiedad de la diferencia de potencial. Como vos querés que te dé positivo, porque querés que el resultado sea positivo y querés escribir esa expresión carga sobre diferencia de potencial y que te dé positivo, hermoso, bueno, integrás en ese sentido. Si integrás al revés y te da con signo cambiado, no importa, le chantás a todo módulo porque la capacidad es un módulo y listo. No pasa nada. Si vos querés que te dé positivo, tenés que integrar desde la carga negativa hacia la carga positiva. Pero da lo mismo si lo haces al revés y después le cambias el signo, no pasa nada. Profe, ¿se me escucha? ¿Sí? Mi real duda es que, porque yo ahí pensé que en sí sería de R grande la integral a R grande menos R chico, pero no es así. No. De R grande a R chico. Perfecto, listo. Esa era mi duda. Ah, Gracias. perfecto. Bueno, perfecto. Si no tienen más dudas, nos vemos la semana que viene. Tengan buena semana y buen fin de semana. Dale, profe, muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau.